En el siglo III a.C., Antíoco II funda una hermosa ciudad en honor a su esposa. Esta ciudad, a 100 millas de Éfeso, llegó a convertirse en una de las ciudades más prósperas de Asia Menor y un importante centro comercial y bancario. Era también famosa por su lana negra brillante y su producción de prendas de alta calidad. También contaba con una escuela de oftalmología, mira qué cosa tan interesante, que era famosa por su colirio para los ojos, conocido como poma frillo, que era exportado a muchas regiones, y además de eso tenía una gran demanda. La ciudad de Laodicea, la cual debe el nombre de Laodicea en honor a la esposa de Antíoco II, que se llamaba Laódice, alcanza su máxima fama debido a las aguas termales que llegaban a ella desde Hierápolis, una ciudad muy cercana a Laodicea. Estas aguas, que eran tibias, llenas de minerales, atraían mucha gente porque se hacían baños termales con respecto a la salud. Pero si esto fue su máxima atracción turística, pudiéramos decir, era también el problema más grande que enfrentaba la ciudad, porque Laodicea en particular tenía un problema muy serio con su suministro de agua. O sea, no tenía una fuente propia, entonces dependía de un acueducto que traía el agua desde Hierápolis hasta ella misma. Pero cuando llegaba a Laodicea, el agua llegaba tibia y además de eso llena de minerales, lo que la hacía desagradable para beber y prácticamente vomitiva. Entonces, por esta razón, Jesús usa esta metáfora en su mensaje a la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis 3, capítulo 3 y versos 15 y 16, al decir que eran tibios, o sea, ni fríos ni calientes, y que los vomitarías de su boca. ¿Qué pasa? Jesús está claramente comparando el estado de esas aguas con la condición en la que estaba la iglesia de ese lugar, espiritualmente hablando, O sea, esto es algo muy serio para Dios, muy serio, porque una iglesia tibia es un grave problema para el cielo. Una iglesia que no es fría, que tampoco es caliente, una iglesia que navega entre dos aguas, una iglesia que no se define de verdad, es un grave problema para el Espíritu Santo, al punto que Dios dice claramente a esa iglesia que ojalá fueras frío o caliente. O sea, en otras palabras, ojalá estuvieses totalmente perdido, totalmente muerto, totalmente hundido, extraviado completamente, totalmente indiferente, alejado de mí como nunca. Eso significa ojalá fueses frío. Y esto puede sonar para nuestros oídos duro, pero es lo que dice Jesús, no lo digo yo. Puede ser que alguien esté pensando en su cabeza, pero pastor, ¿cómo es posible que Dios desee que la gente esté así? No es que Dios desea que la gente esté así, pero si vas a estar mal, bueno, pues estar mal bien definido. ¿Y sabes por qué Dios desea que seas frío antes que tibio? Bueno, pues porque la persona tibia es peor que la persona fría. El frío sabe que no anda bien. Sabe que lo que hace no le agrada a Dios, o sea, no es lo que Dios quiere. Y lo acepta. Pero el tibio no. El tibio vive un cristianismo cómodo, no se involucra, no hay pasión en él, no apoya, sino su opinión la que prima, el orgullo se lo come, pero él no se da cuenta, por eso se ofende fácilmente y es altamente sensible, se aparta entonces. El tibio le encanta trabajar por Dios, para Dios, pero no puede someterse a Dios y que Dios trabaje en él. Le encanta seguir ideas de Dios, pero no seguir los pasos de Dios. Por eso Jesús dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, según Apocalipsis 3, 17. Dice, ¿hasta cuándo entonces serás así? Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la pregunta que se desprende de todo esto es, ¿hasta cuándo seguiremos con los tibios? Amigo, te tengo que decir que los tendremos hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo venga. Y no lo digo yo, lo dice Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, versos 36 al 43. Y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del tiempo, los segadores son los ángeles, de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a todos los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate, Jesús mismo lo dice, que vamos a tener cizaña hasta el fin del tiempo, que esta gente tibia la vamos a tener hasta el fin del tiempo. Pero oye esto bien, no es lo mismo permanecer en la iglesia que permanecer en el pueblo de Dios, porque aquí no están todos los que son, ni son todos los que están, y vendrá el día en que cada tibio Dios lo desechará. Y la imagen que Dios usa para referirse a ese momento del zarandeo es precisamente: te vomitaré de mi boca. O sea, llegará el momento en la historia de la iglesia de Dios en que su pueblo será fuertemente zarandeado y será echado fuera del pueblo de Dios toda aquella persona que permanece en su estado de tibieza espiritual. Y esto no es para meterte miedo, esto es para que estés alerta, para que cuando llegues al final, entonces no pases por el mal momento de decir, no, nadie me lo dijo. Sí, te lo estamos diciendo y la Biblia también lo dice. O sea, podrás seguir en la iglesia, podrás llenar un espacio en las bancas de la iglesia, pero no formar parte del pueblo de Dios. Por eso Jesús dice que la cizaña permanecerá junto al trigo hasta el día de la siega. Y en Apocalipsis 3 vemos el mensaje de las 7 iglesias. Pero la iglesia de la Odisea es la peor de todas las iglesias, pero ella piensa que es la mejor. Y hay un dato interesantísimo aquí, y es que Jesús a las otras iglesias le dice, mira, si no haces esto, te pasará aquello. Si no haces aquello otro, yo haré esto contigo. Pero con la Odisea no dice eso, sino que les dice, mira, yo al que amo, disciplino. O sea, sí o sí vendrá una disciplina para ti. Eres tan orgulloso, eres tan difícil de tratar, no reconoces nada en absoluto, que tendré que hacer contigo una disciplina. O sea, vendrá sí o sí una disciplina para ti, porque te amo y quiero que despiertes y quiero que seas salvo. Entonces, pastor, ¿por qué Jesús no ha terminado con todo esto ya de una vez? ¿Por qué no ha venido ya de una buena vez? Bueno, el tema está en una frase que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, que dice, deben suceder pronto. O sea, las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola a su siervo Juan por medio de un ángel. Y dice en el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. O sea, aquí dice las cosas que van a suceder pronto. O sea, las cosas que dice que las cosas que van a ser descritas en el libro del Apocalipsis deben suceder pronto. Y me llama la atención que dice deben, no dice tienen. Y esta palabra toma forma como de condicionante, o sea, toma algo como que sujeto a un suceso, sujeto a una descripción de algo. O sea, es una condicionante. Si ocurre algo. La respuesta está en el verso 3, cuando dice, estas cosas, parafraseándola, ¿no? Pero siendo lo más fiel al texto posible, estas cosas deben suceder pronto si mi pueblo lee, si mi pueblo oye y si mi pueblo guarda la palabra. O sea, de no ocurrir así, estas cosas no sucederán pronto. Y es triste porque el plan de Jesús siempre ha sido regresar pronto. Solo que su pueblo desea, sí, también que venga y que venga pronto, pero no lo espera. Por mucho tiempo hemos leído, por mucho tiempo hemos oído, pero no hemos guardado. Es más, hemos esperado la profecía, pero esperar la profecía no es lo mismo que guardar la profecía. Guardar la profecía significa cumplir la profecía. Tenemos ahí el ejemplo claro de Jesucristo, que fue un ejemplo para todo, pero en esto también fue un ejemplo claro porque Jesús cumplía intencionalmente la profecía. Ahí tenemos el ejemplo cuando entró a Jerusalén montado en un asno.
Lo hizo para cumplir Zacarías 9:9. Por eso Mateo 21, a partir del verso 1, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así. Jesús sabía que Zacarías capítulo 11 decía que él iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Entonces fue y le dijo a Judas, mira, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. En Juan capítulo 13. Jesús entra a la sinagoga y lee el rollo del profeta Isaías. Entonces le dice a todo el mundo ahí en su cara, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se estaba refiriendo a Isaías capítulo 53. Jesús conocía perfectamente lo que decía el Salmo 69, 21, donde dice, me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces en la cruz pidió agua para beber y le dieron vinagre. O sea, aquí vemos que Jesús tomaba decisiones específicas para asegurarse de que las escrituras se cumpliesen exactamente como estaban profetizadas. Y lo mismo debe suceder con el pueblo de Dios. Hay una profecía en Joel 2 que debemos cumplir. Hay una profecía en Habacuc capítulo 3 que debemos cumplir y hay una profecía en Apocalipsis capítulo 18 que hablan de un avivamiento antes del regreso de Jesús. Ahora te pregunto, ¿esa profecía para quién es? ¿Para el pueblo de Dios? ¿Para nosotros? La otra pregunta que se desprende, ¿qué estamos haciendo para cumplirla? ¿Estamos intencionalmente haciendo que se cumpla esa profecía en nosotros? Amigo, Cristo viene pronto si nosotros queremos que Él venga pronto. Y el deseo de Jesús es acabar de venir. Y su pueblo tiene el mismo deseo, pero su pueblo no lo espera. No está preparado. Algo parecido sucedió con el pueblo de Israel. Dios saca a Israel de Egipto, de una esclavitud de siglos. Entonces, ese viaje debía durar aproximadamente desde Egipto hasta Canaán, aproximadamente poco más de un mes, 40 días. Pero cuando lees la historia te das cuenta que duró 40 años. Ahora, ¿por qué duró 40 años? Porque el pueblo deseaba llegar lo antes posible a Canaán. Claro que sí, pero no estaba preparado para vivir en Canaán. Mira, querían ser libres, pero no hacían nada para ser libres. Desconfiaban de Dios. Se quejaban todo el tiempo por la falta de provisión, a pesar de las bendiciones que Dios mostraba para ellos día a día. Cayeron en idolatría, aún después de ver todos los milagros que Dios había hecho a su favor. Eran altamente incrédulos sobre la capacidad de conquistar aquella tierra prometida. Eran rebeldes totalmente contra el liderazgo que divinamente fue establecido en el pueblo. No entendían la disciplina de Dios. Querían llegar a Canaán, salir de una vez de ese desierto, pero no estaban preparados para vivir en Canaán. Y hoy entendemos, por la profecía de Daniel, que el tiempo del fin comenzó en el año 1844. O sea, Dios puso una fecha de comienzo del tiempo del fin. Ahora, su culminación depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. Dios desea volver a instaurar su reino, pero para que eso ocurra, tiene que advertirse a todo el mundo, para que todo el mundo lo sepa. Entonces, para eso Él usa a su pueblo, pero el problema está en que su pueblo no quiere, porque no está preparado. Entonces Dios nos deja en Apocalipsis el mensaje de las 7 iglesias. Y mira qué interesante que hay 2 iglesias que se arrepintieron totalmente. Hay 4 iglesias que son conscientes de que algo está mal. Pero hay una iglesia que es un caso altamente desesperado. Y es desesperado porque esta iglesia no se da cuenta de su condición. Y Dios no puede hacer nada entonces. El pecado, ella cree que el pecado son otras cosas y cree que porque hace las cosas bien, que porque es aparentemente obediente, que porque es próspera, porque no tiene necesidad de nada, porque tienen tantos bautizos, porque tienen no sé cuántos avivamientos, cuántas actividades, la iglesia llena de gente, entonces no tienen necesidad de Dios. Pero el problema aquí está en que el pecado no son acciones, el pecado son actitudes. Esta iglesia se ve activa, se ve próspera, se ve grande y no entiende cuál es su verdadero problema. Y el problema de la iglesia de la Odisea puede que sea el mismo problema de las iglesias hoy. Y es que definimos el pecado en acciones, cuando para Dios los pecados son definidos por actitudes. Porque puedo tener acciones muy buenas, pero con actitudes muy malas. Y eso nos lleva evidentemente a un camino de hipocresía religiosa, y la hipocresía es un engaño.
Y esto hace que haya gente que se deje llevar por tus acciones más que por tus motivaciones. Ajá. O sea, puedes hacer algo muy bueno por darle en la cabeza a alguien. Puedes hacer algo muy benefactor por opacar el logro ajeno. Puedes obrar bien para que no hablen mal de ti. Sí, y Dios dice, esa no es la verdadera religión, hijo mío. Por favor, vengan a mí, necesitan arrepentirse. Entonces te dice, tienes cosas muy buenas, haces cosas muy grandes, muy positivas, pero con actitudes, con motivaciones muy malas. Tienes motivaciones enfermas. Y te pregunto, ¿qué pasaría si la iglesia de la Odisea se arrepiente? Bueno, pues mira, la primera parte del llamado de Dios a esta iglesia no es, oh, sal a predicar. No es que hagas 20 vigilias de 6 horas. No es que te mates haciendo cosas, no es que vivas metido en iglesia, predicando a todo el mundo, corre, no, involúcrate. No, ese no es el primer llamado de Dios a esta iglesia. El primer llamado de Dios a la iglesia de la Odisea se encuentra en Apocalipsis 3, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, bueno, pues que abre y que me deje entrar. En otras palabras, iglesia, hijo mío, estoy aquí. Déjame ser tu única motivación y arrepiéntete. Pero hay gente que piensa que para arrepentirse necesitan, o sea, para recibir a Jesús en sus vidas necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan cambiar ciertas actitudes, necesitan tener, cuando invitas a alguien a aceptar a Jesús, te dice, no, yo tengo que hacer algunos arreglos en mi vida luego. Y es un error. Porque primero entra el Espíritu Santo en tu vida, primero le abres la puerta a Jesús y entonces ocurren todos los cambios. Por eso te digo, Jesús te dice, estoy aquí, déjame ser tu única motivación para que te puedas arrepentir. Entonces, si esto ocurre, lógicamente comienzan a desencadenarse los movimientos finales y Cristo viene en estos días, en nuestra generación. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, pues el arrepentimiento es un deseo de entregarme a Cristo y vivir como Él. Por eso, cuando estoy arrepentido del mal que he hecho, de las cosas que he logrado por medio del pecado, pues entonces le hago repulsión al pecado porque quiero vivir con Él, con Cristo. Pero esto es un peligro. Oh, ¿cómo que es un peligro, pastor? Sí, porque eso le va a molestar a alguien. Ya puede ser en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, con tus amigos. Y es triste y lamentable la realidad de que hay iglesias donde Cristo molesta. ¿Y sabes a quiénes molesta Cristo en la iglesia? ¿O a quiénes son los que más molesta a Cristo en la iglesia? A los religiosos. ¿Cómo que a los religiosos? Sí, te lo enseño por la Biblia. ¿Quiénes querían llevar continuamente a Cristo a la cruz? Los religiosos. ¿Quiénes lo crucificaron? Los institucionalistas. ¿Y entonces quiénes son los religiosos en nuestros días, pastor? Bueno, pues los religiosos en nuestros días son aquellos que les gusta hablar de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Son aquellos que saben que orar es poder y lo que tienen que hacer, y te lo dicen, pero no oran. Son aquellos que deben, que saben que debemos estar unidos, y te lo dicen, pero no se unen, provocan divisiones, fraccionan al cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús en la iglesia. Aquellos que saben que hay que perdonar y te lo dicen, saben que hay que pasar página y te lo enseñan, pero no perdonan, no pasan página. Entonces esperan oportunistamente el momento para hacerte caer en vergüenza. Son aquellos que han transformado la verdad en un credo. Y Dios no desea gente con creencias, hijo. Dios desea gente con principios. Dios quiere gente que tenga el fruto del Espíritu Santo, no gente que crea en una doctrina. Porque puedes estar muy, muy seguro de lo que crees y ser muy infiel a eso que crees. Y eso precisamente es la iglesia de la Odisea, que defiende más una doctrina que al propio Jesús, que habla más de mandamientos que de Jesús, que habla más de juicio que de gracia, que habla más de consecuencias del pecado que del perdón de los pecados. Porque puedes estar muy seguro de lo que crees, pero ser muy infiel a Dios. Ahora, ¿cuál es la última iglesia? Bueno, estamos de acuerdo que es la Odisea, ahí no hay duda. Pero la última iglesia, según la profecía, dice que es una iglesia que va a sufrir persecución por su fe y va a sufrir persecución por su fidelidad. Y la Odisea no tiene ni fe y mucho menos fidelidad. Amigo, la última iglesia
tiene que tener las características de una iglesia arrepentida. Quizás tu problema no sean las circunstancias en las que estás viviendo. Quizás tu problema sea tu falta de sensación de estar con Dios. Nos encanta trabajar por Dios, pero no podemos someternos a Él y que Dios trabaje en nosotros. Hay mucho orgullo en nuestras vidas, hay mucho orgullo en la iglesia. Y aunque la iglesia de los últimos tiempos es identificada como la Odisea, te digo a ti hoy, todavía hay esperanza de un despertar espiritual. Por eso, amigo, para terminar este mensaje que Dios puso en mi corazón para ti desde casa, te digo que debes entender primero que debes abrirle tu corazón a Jesucristo, no creer que te las sabes todas, entender que estás en una condición que sin Cristo no puedes dar un paso más. Entonces Jesús se encargará de provocar los cambios en ti y provocar el arrepentimiento sincero en ti. Entonces, una vez que tú le abras la puerta a Jesús, Él entra, provoca en ti tanto el hacer como el querer como el hacer por su buena voluntad, y serás un cristiano que saldrás del estado de la Odisea. No serás frío, no serás tibio, serás un cristiano caliente. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre. Lindo día.